Hola, soy Miguel Angoite Grijalva, profesor en el Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en este vídeo vamos a hablar del impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, es decir, el impuesto a las grandes fortunas, que es como se le conoce. Vamos a verlo. En primer lugar, para comenzar a hablar de este impuesto, hay que hacer referencia a que este impuesto es de reciente creación. Fue introducido en el sistema fiscal español por la Ley 38 del año 2022, con fecha 27 de diciembre, que entró en vigor, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 28 y entró en vigor al día siguiente. Es decir, muy cerca de lo que fue su fecha de aplicación, que era el día 31 de diciembre. Esto generó, por cierto, cierta controversia en cuanto a la aplicación de este impuesto en su primer año, que era el año 2022. Como características básicas de este impuesto, hay que decir que estamos ante un impuesto de carácter directo, es decir, grava una manifestación directa de la capacidad de pago, como es la riqueza, la tenencia de riqueza. Es un impuesto personal, donde existe un vínculo indisoluble entre el contribuyente y el hecho imponible. Una característica muy importante también de este impuesto es que se trata de un impuesto complementario al impuesto sobre patrimonio. Es algo que vamos a ver a continuación varias veces. Es prácticamente inconcebible este impuesto sin el propio impuesto sobre patrimonio ya existente. Sobre este impuesto no cabe cesión a las comunidades autónomas, porque así lo establece la propia normativa. Es un impuesto que se ha quedado al margen del sistema de financiación autonómico. Es un impuesto en el que la recaudación está, en teoría, afecta, luego lo veremos, y afecta en concreto a cubrir las necesidades de los más vulnerables, aunque no se precisa mucho qué entiende por esto la ley. Y por último, es un impuesto que nace con vocación temporal. Inicialmente, este impuesto solamente iba a estar vigente en los años 2022 y 2023, pero el Real Decreto Ley 8 del año 2023, que se convalidó el pasado 10 de enero en las Cortes, ha prolongado la vigencia de este impuesto hasta que no se acometa la reforma del sistema de financiación autonómica. Es decir, este carácter temporal sigue manteniéndose, pero con, digamos, una temporalidad indefinida hasta que se reforme el sistema de financiación autonómico. Y eso no sabemos muy bien cuándo será, pero mientras tanto se seguirá exigiendo este impuesto sobre grandes fortunas. Con respecto a lo que constituye el hecho imponible del impuesto sobre grandes fortunas, que es como lo vamos a simplificar en su nombre, hay que decir que se trata de un hecho imponible prácticamente similar al del impuesto sobre patrimonio, como vamos a ver ahora. En primer lugar, este impuesto tiene un hecho imponible que lo que hace es gravar la titularidad por parte de un sujeto pasivo de un patrimonio neto en la fecha de devengo. Estos son los 4 grandes ámbitos que tiene la definición del hecho imponible del impuesto, y sobre esta definición positiva además se aplica alguna que otra presunción. Vamos a ver cada uno de estos elementos para poder completar, para poder tener una buena definición de lo que se entiende por el hecho imponible de este impuesto. En primer lugar, lo que hay que hacer es ser titular. Para que este impuesto aparezca, hay que ser titular de bienes y derechos de contenido económico. ¿Cómo se va a fijar la titularidad de los bienes y derechos? Pues exactamente con las mismas reglas del impuesto sobre patrimonio. Es más, esta ley remite directamente a la normativa del impuesto sobre patrimonio. Lo mismo va a suceder en el caso de la delimitación del sujeto pasivo. ¿Quiénes van a ser contribuyentes de este impuesto? Pues aquellas personas físicas o que sean residentes en España o que no sean residentes, en cuyo caso habrá que tener un representante, que sean exactamente los mismos contribuyentes que serían sujetos pasivos en el impuesto sobre patrimonio. Por lo tanto, ya llevamos 2 hechos importantes: a personas físicas, ya sean residentes o no residentes, que tengan patrimonio. El hecho de que la persona física sea residente o no influirá en la modalidad de declaración que tiene este impuesto, porque existirá una modalidad que vincula por obligación personal a los residentes, es decir, los residentes tributarán por su patrimonio mundial, mientras que los no residentes tributarán por lo que se conoce como obligación real, es decir, única y exclusivamente por aquellos bienes que tienen en España, por aquellos derechos que se tienen que ejecutar o que son derechos aquí, en España, nada más. El tercer elemento del hecho imponible se refiere al patrimonio neto. Y aquí sí que es verdad que el impuesto sobre grandes fortunas se separa del impuesto sobre patrimonio, y aquí viene su carácter complementario. En principio, el hecho imponible de este impuesto dice que el sujeto pasivo tiene que ser titular de un patrimonio neto que supere los 3 millones de euros. Es decir, da a entender la propia definición del hecho imponible que los patrimonios inferiores a 3 millones de euros quedan al margen, quedan no sujetos, porque no se cumple el hecho imponible, a este impuesto. Por lo que se refiere a las cuestiones temporales, exactamente igual que sucede en el caso del impuesto sobre patrimonio, este impuesto se devenga el día 31 de diciembre. Es un impuesto anual y su devengo es el último día del año natural, el 31 de diciembre. Como digo, además, esto dio lugar a una controversia cuando se aprobó el impuesto, porque, como hemos dicho, la ley es de día 27 de diciembre,
publicado en el BOE el día 28 y entrado en vigor el día 29. Entonces, bueno, de hecho se llegó a recurrir la constitucionalidad de este impuesto por este motivo, aunque el Tribunal Constitucional ya ha señalado que es plenamente constitucional porque esto no es un impuesto que se devenga el 1 de enero, sino el 31 de diciembre y que por lo tanto estaba en plazo para su devengo. Por último, junto con toda esta delimitación positiva del hecho imponible, existe una presunción, y esta presunción, exactamente igual, en los mismos términos que en el impuesto sobre patrimonio, nos dice que forman parte del patrimonio del contribuyente todos aquellos bienes y derechos que formasen parte del patrimonio del contribuyente antes del devengo del impuesto, o sea, anteriores al devengo del impuesto, salvo que exista una prueba de transmisión o pérdida de este elemento patrimonial. Es decir, que mi patrimonio o lo vendo o lo transmito, pero si no sigue siendo patrimonio que tengo que declarar como tal. Es decir, de forma resumida, el hecho imponible se determina como la titularidad por parte de una persona física, residente o no, eso es lo de menos, de un patrimonio. Esta titularidad se va a determinar con las mismas reglas que rigen en el caso del impuesto sobre patrimonio, siempre que este patrimonio neto tenga un valor superior a los 3 millones de euros el día 31 de diciembre. Y siempre teniendo en cuenta lo que dice esta presunción, por la cual, en principio, todos aquellos bienes y derechos que formaban parte del patrimonio del contribuyente siguen haciéndolo, salvo que se pueda probar su transmisión o su pérdida. Por lo que se refiere a la base imponible del impuesto sobre grandes fortunas, de nuevo hay que hacer una remisión completa a lo que es la definición de la base imponible en el impuesto sobre patrimonio. Es decir, la base imponible va a estar compuesta por la suma del valor de todos los bienes y derechos de contenido económico del contribuyente, a los cuales, en el caso de los sujetos pasivos que declaran por obligación personal, es decir, básicamente los residentes en España, habrá que restar el valor de aquellas cargas y gravámenes que tengan sus deudas y de carácter personal o aquellas obligaciones de carácter personal que tengan contraídas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una vivienda y en esta vivienda tenemos un préstamo hipotecario detrás, obviamente el patrimonio neto será la diferencia de valores entre el valor de la vivienda y esa deuda pendiente de pago. En el caso de los sujetos pasivos que declaran por obligación real, es decir, básicamente los no residentes, existe una limitación y lógicamente lo mismo que ellos solo declaran el valor de los bienes y derechos de los bienes en España o de los derechos que se tienen que ejercitar en España, obviamente solamente pueden restar el valor de las cargas o de las deudas que afecta a este tipo de bienes, no a todos los bienes que puedan tener con independencia del lugar donde estén, sino solo a los que se encuentran en España. Además hay que tener en cuenta, a la hora de definir la base imponible, que en el impuesto sobre patrimonio, y exactamente sucede lo mismo en el caso del impuesto sobre grandes fortunas, existen algunas exenciones, es decir, bienes cuya tenencia pues queda exenta del impuesto sobre patrimonio y por lo tanto no entran a formar parte de la base imponible del impuesto sobre patrimonio o el impuesto sobre grandes fortunas. El caso más relevante, o los dos casos más relevantes, sin duda, serían el de la primera parte de las viviendas habituales, que tiene una parte que está exenta, y el caso de los negocios o participaciones en negocios familiares, que también se encuentra exenta en el impuesto sobre patrimonio y, por ende, en el impuesto sobre grandes fortunas. Una vez hemos delimitado o cuantificado, mejor dicho, el importe de la base imponible, hay que calcular la base liquidable. Exactamente igual, de nuevo, que en el impuesto sobre patrimonio, en el impuesto sobre grandes fortunas, la base liquidable va a ser la diferencia entre el valor de la base imponible y el mínimo exento. Y el mínimo exento, sorpresa, también se va a calcular exactamente igual que en el caso del impuesto sobre patrimonio. Ese mínimo exento se fija en 700.000 euros. Si bien hay que destacar que, no sé si por la premura en la aplicación de la ley o por algún tipo de despiste por parte del Ministerio de Hacienda, para el año 2022 se daba una circunstancia un poco anómala, y es que para los sujetos pasivos que tienen que declarar por obligación real este impuesto no existía mínimo exento, es decir, los no residentes no tenían ningún mínimo exento de 700.000 euros. Esto es un problema obviamente técnico que pues refleja a lo mejor cómo se aprobó la ley, y ha sido posteriormente corregido con efecto retroactivo también para el propio año 2022 por el Real Decreto Ley 8/2023, que ha reconocido la existencia de este mínimo exento de 700.000 euros. Es decir, juntamos este mínimo exento con la exención de las viviendas habituales de 300.000 euros y básicamente podemos decir que el impuesto sobre grandes fortunas, al igual que el impuesto sobre patrimonio, realmente está gravando patrimonios superiores a 1 millón de euros. Por lo que se refiere al cálculo de la cuota íntegra, el impuesto sobre grandes fortunas, de nuevo, recuerda prácticamente al impuesto sobre patrimonio en todos sus rasgos. Es decir, calcular la cuota íntegra se va a hacer aplicando a la base liquidable que ya hemos calculado la escala de gravamen.
y, de nuevo, las escalas de gravamen son iguales. Bueno, son iguales en el caso de que estemos hablando de la tarifa o escala de gravamen del impuesto sobre patrimonio que se aplica a los no residentes o a los residentes en Ceuta y Melilla. En el caso del impuesto sobre patrimonio, las comunidades autónomas pueden, y de hecho muchas lo han hecho, modificar esta tarifa. Bueno, pues la tarifa que se utiliza como referencia para el impuesto temporalidad de solidaridad de grandes fortunas es la tarifa, digamos, que se aplica por defecto estatalmente, que sería la vigente para no residentes o residentes en Ceuta y Melilla. Los tipos de gravamen son exactamente los mismos y van desde el 0% para los patrimonios inferiores a 3 millones de euros al 3,5% en el caso de patrimonios que superan holgadamente los 10 millones de euros, que en el caso de un impuesto sobre la riqueza hay que considerar que estamos hablando de un tipo de gravamen bastante elevado. Una anécdota que sí que, o una curiosidad que hay que destacar en este caso es que no queda muy claro qué sucede con los 3 primeros millones de euros, porque si nos damos cuenta, en el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, estos 3 millones constituyen el final del primer tramo del impuesto. Esto se entiende que es por una interpretación del hecho imponible, de esa vinculación que tiene el hecho imponible con los patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros. Realmente, si hacemos una interpretación un poco forzada de la ley, aunque técnicamente posiblemente fuese la más correcta en términos hacendísticos, lo que hace el hecho imponible es definir a partir de qué nivel se considera que existe patrimonio neto, es decir, a partir de 3 millones de euros. Y la base imponible debería excluir de su propio cálculo los primeros 3 millones de euros, es decir, técnicamente estaríamos hablando de 6, se acumularían los 3 millones que no constituyen hecho imponible y el primer tramo de 3 millones con tipo de gravamen cero. Pero bueno, entiendo que no es esta la voluntad del legislador, sino simplemente una interpretación un poco defectuosa del concepto de patrimonio neto superior a 3 millones de euros que se hizo desde el Ministerio de Hacienda. Una vez hemos calculado la cuota íntegra del impuesto, exactamente igual que sucede en el impuesto sobre patrimonio, hay que recordar que este impuesto tiene un tope máximo en el caso de los sujetos pasivos por obligación personal. Este tope máximo lo que nos viene a decir es que de alguna manera el sistema tributario no puede ser confiscatorio y se establece un tope por el cual la suma de las cuotas íntegras del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre patrimonio no puede superar el 60% de la base imponible del impuesto sobre la renta. Esto sucede en el caso del impuesto sobre patrimonio y se replica también para este impuesto sobre grandes fortunas. Obviamente, para que esto pueda aplicarse en el impuesto sobre grandes fortunas, la formulación que requiere este tope se realiza como está puesto en la pantalla. El tope máximo del 60% se calcula sobre la suma de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto sobre patrimonio, de la cuota íntegra del impuesto sobre patrimonio y de la cuota íntegra del propio impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas, porque si no, obviamente, esto no podría entrar en juego. En el caso de que opere este tope máximo, es decir, en el caso de que haya que ajustar la cuota íntegra por aplicación de este tope máximo no confiscatorio, el ajuste a su vez tiene un límite máximo, que se fija exactamente igual que en el caso del impuesto sobre patrimonio en el 80% de la cuota íntegra, en este caso de la cuota íntegra de este impuesto, del impuesto sobre grandes fortunas. Por supuesto, si estamos hablando de contribuyentes que hacen declaración conjunta en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como este impuesto, al igual que el impuesto sobre patrimonio, es un impuesto de carácter individual, habrá que hacer un prorrateo para atribuir esa cuota del impuesto sobre la renta en declaración conjunta a los miembros, a los partícipes de la unidad familiar del impuesto y poder calcular este límite de forma individualizada para cada uno de ellos. Esto es algo un poco laborioso, no complicado, pero sí laborioso y en realidad afecta a muy poquitos contribuyentes. Adicionalmente, una vez ya hemos calculado la cuota íntegra y aplicado el límite, procedería a lo que es el cálculo de la cuota líquida. La cuota líquida, exactamente igual que en el caso del impuesto sobre patrimonio, se va a definir como la diferencia entre la cuota íntegra, las deducciones por doble imposición internacional que procede a aplicar y las bonificaciones existentes para los residentes en Ceuta y Melilla. Adicionalmente, para evitar que este impuesto recaiga 2 veces a sus contribuyentes, en definitiva estamos hablando de un impuesto sobre la riqueza que ya están pagando los contribuyentes del impuesto sobre patrimonio, para evitar que exista esa doble imposición, este impuesto técnicamente lo que tiene que hacer para evitar esa doble imposición es establecer una deducción del importe de las cuotas íntegras ya satisfechas por el impuesto sobre patrimonio. ¿Esto qué significa? En la práctica lo que viene a significar es que si estamos ante un contribuyente de este impuesto sobre grandes fortunas, lo que va a hacer es poder restar la cuota que ya ha satisfecho del impuesto sobre patrimonio. Si la cuota del impuesto sobre patrimonio
es una cuota, digamos, acorde a lo que coincide, a lo que se considera normal con la tarifa para no residentes o residentes de renta media del Estado. Lógicamente, al restar esta cuota íntegra del impuesto sobre patrimonio, la cuota líquida se va a quedar en cero, bueno, incluso en negativo si procede la aplicación de las deducciones o bonificaciones, pero bueno, el efecto es que no habría cuota líquida, que la cuota líquida sería cero. Este es el objetivo final del impuesto, que el impuesto sobre grandes fortunas no se exija en aquellos territorios en los que ya existe o ya se está aplicando de facto un impuesto sobre patrimonio más o menos equivalente a lo que se consideraría el impuesto estatal de patrimonio para no residentes o residentes en Ceuta y Melilla. En cambio, para aquellos contribuyentes que residen en comunidades autónomas, como era hasta ahora, hasta el año 2020, durante los años 2022 y 2023, la Comunidad de Madrid o la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde este impuesto tenía una bonificación muy importante, lo que va a hacer esta regla es decir, bueno, pues contribuyentes, vosotros apenas tenéis declaración de impuesto sobre patrimonio autonómico, entonces lo que vais a hacer es pagar el impuesto sobre grandes fortunas. En definitiva, como estamos viendo, el impuesto sobre grandes fortunas lo que hace es complementar la declaración de los contribuyentes del impuesto sobre patrimonio en aquellos territorios donde de facto existe una bonificación o algún tipo de deducción autonómica o normativa autonómica específica que deja la recaudación de los contribuyentes del impuesto sobre patrimonio en términos muy reducidos. La voluntad de este impuesto no es, en principio, particularmente recaudatoria, aunque tenía unas estimaciones de recaudación en torno a 1.500 millones de euros en su primer año de aplicación, sino que lo que pretende es, digamos, aunque la palabra no me guste demasiado, armonizar la imposición patrimonial en España entre aquellas comunidades autónomas que exigen un impuesto de patrimonio y aquellas que lo tienen prácticamente en su totalidad bonificado. De ahí la existencia de esa deducción en la cuota líquida del impuesto. Básicamente estas son las características o el funcionamiento básico del impuesto sobre grandes fortunas, que en esencia es replicar en todos sus rasgos esenciales al impuesto sobre patrimonio, con la salvedad de que solamente resulta exigible a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. Esa es la gran diferencia que tienen los dos impuestos. Pero este impuesto gira en su totalidad sobre la órbita del impuesto sobre patrimonio. Bueno, esto es lo que podemos decir de este impuesto sobre temporal de solidaridad de grandes fortunas, que está vigente en España hasta que se acometa la reforma de la financiación autonómica. Y bueno, hay que ser positivos. Si eres uno de los contribuyentes que tienes que pagar este impuesto, eso significa que eres una gran fortuna, es una posición desde luego un poco privilegiada y la que justifica en parte la existencia de este impuesto. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos precisamente de los comentarios críticos que se le pueden hacer a este impuesto sobre grandes fortunas. ¡Chao!